actividad dual. Solo informarles que el día de hoy vamos a trabajar en jornada de 8 a 10, así que espero su colaboración, ¿verdad? De que se mantenga atento, que apunte. Y son 3 temas clases, los cuales también entran en la evaluación del día lunes, que es el examen parcial del cómputo 1, ¿verdad? Bien. Para no extendernos más, vamos a dar inicio. Recordarles que estoy aquí también con los compañeros de manera presencial, así que al final, si hay preguntas, los que están en línea la pueden escribir en el chat y los que están aquí presencial, pues las vamos a discutir también con los que están en línea. Bien, vamos a dar inicio. Vamos a hablar de la larva migrante cutánea y visceral y también un poco de la angiostrongiliasis. La angiostrongiliasis no es tan común en nuestro entorno, pero sí existe en Centroamérica, por eso es un poco de interés para nuestro país. Recordemos, les decía, que la actividad social del ser humano puede determinar, ¿verdad?, la activación de un foco infeccioso y por lo tanto es necesario que mantengamos un adecuado conocimiento como profesionales del área de la salud respecto a lo que podemos encontrar al manejo, diagnóstico y todo, ¿verdad? Tratamiento. Bien, ¿qué vamos a hablar? De estas 3 zoonosis, porque vamos a ver que estas se caracterizan por transmitirse debido al contacto con animales, ¿verdad? Vamos a hablar conceptos básicos, vamos a hablar un poquito del hospedadero accidental y el paraténico. También vamos a hablar de la larva migrante cutánea, el ciclo, clínica y tratamiento, y la larva migrante, visceral, y también vamos a hablar de sus formas clínicas, y vamos a hablar de la angiostrongiliasis, que es causada por el Angiostrongylus costarricensis, y el cuadro comparativo que vamos a ver al cierre, que me gusta traérselos con la finalidad de que a ustedes se les haga un poquito más práctico comprender al agente causal, la ubicación o signos y síntomas, las características que cumple su ciclo para que ustedes los comprendan de una manera más sencilla. Bien, primero hablemos de qué es un síndrome de larva migrante y de algunos conceptos básicos, porque esto es algo importante en bastantes infecciones parasitarias. Vamos a tener que en el caso de los cuadros de las larvas migrantes van a ser cuadros producidas por larvas de nemátodos, pero estas se encuentran naturalmente adaptadas en otros animales o son los animales, ¿verdad?, sus hospedaderos definitivos y pueden penetrar e invadir al ser humano. Permiso, ¿qué pasó? Oh, está bien, permítanme, chicos. Mejor, pero es que la cosa es que no alcanzo a leer aquí. Espérenme. Vamos a ver. Vamos a hacer lo más grande que podamos. Permítanme, chicos, que están en línea. Tenemos dificultades. ¿Ahí mejor? Va, ok. Entonces decíamos que esta zoonosis se caracteriza, ¿verdad?, porque el hospedadero definitivo son los animales, pero de manera accidental los humanos podemos tener la presencia, penetración e invasión de estos agentes causales que pueden llegar a producir patologías realmente severas y se van a dar cuenta cómo es algo en lo que nosotros probablemente todos hemos estado en riesgo de adquirir esta infección o probablemente todos estén en riesgo de adquirir esta infección. Vamos a ver también que al no reconocer el ambiente humano, pues el parásito no completa su ciclo, ya que recordemos que somos en este caso hospedaderos accidentales, no estamos hablando de que seamos un hospedadero definitivo. Pero la migración de la larva para intentar completar su ciclo, lógicamente va a provocar daños tisulares y va a generar una respuesta inflamatoria muy marcada. Y aquí vamos a hablar de algunos conceptos, lo que es hospedadero accidental. El humano se infecta, ¿verdad? Pero el parásito no logra completar su ciclo completo o su desarrollo, ni tampoco logra reproducirse y queda atrapado en los tejidos por la activación de los fibroblastos. Luego tenemos al hospedadero paraténico, que en este caso estamos hablando de otros animales, ¿verdad?, en los cuales el parásito tiene la capacidad de sobrevivir, pero no se desarrolla. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Pues está a la espera de que el hospedadero definitivo ingiera a este hospedadero paraténico y entonces sí pueda desarrollarse. Es decir, para que ustedes lo comprendan de una manera más sencilla. No sé si ustedes han escuchado una canción infantil, ¿verdad?, que la ponen en las iglesias, que la araña se comió a la mosca, el ratón se comió a la araña, el gato se comió al ratón,
Y así va, ¿verdad? Que un animal se come a otro. Entonces, en esta cadenita lo que ocurre es que hay un animal que porta al parásito, pero el parásito está ahí como quiescente, dormido, pausado, porque no puede terminar de desarrollarse, porque no es su hospedadero definitivo. Pero en ese proceso, lógicamente, este hospedadero paraténico puede ser ingerido por el hospedadero definitivo y la larva entonces va a tener la oportunidad de sí alcanzar la meta de llegar al hospedadero ideal y desarrollarse completamente. Tenemos también un hospedadero secundario. Aquí el hospedadero, se caracteriza porque el parásito o la larva puede desarrollarse de manera parcial o incluso puede causar una patología significativa, aunque no sea el hospedadero natural. Por lo tanto, podríamos decir que el humano podría entrar en ambas categorías, tanto como hospedadero accidental como hospedadero secundario. Aquí tenemos que 3 síndromes se caracterizan, ¿verdad?, por el mismo principio biológico. La larva migrante cutánea, que afecta a la piel, la larva migrante visceral, que afecta a las vísceras, al sistema nervioso central y al ojo, y también la angiostrongiliasis, que se caracteriza también por compartir el mecanismo con una larva desorientada en un hospedadero que no le corresponde. Es decir, estamos viendo 3 cuadros zoonóticos en los cuales realmente el ser humano no es el hospedadero final o no es el hospedadero natural, pero accidentalmente podemos adquirirlas, ¿verdad? Bien, ahora vamos a hablar en sí de la larva migrante cutánea, que es una de las más comunes. Les podría decir que es una de las más bonitas. En nuestro entorno tal vez ya no se ven tantos casos como antes, pero sí existe. Tenemos que aquí aparece como una dermatitis parasitaria cutánea que se va a ocasionar por la migración de las larvas filariformes del Ancylostoma brasilensis, que es el nematodo parasitario del intestino de los perros y de los gatos, y por el Ancylostoma caninum, que es el parásito del perro. Entonces, ahorita todos estamos cayendo en cuenta de que en algún momento hemos estado en contacto con estos animales. Y pues lógicamente hemos tenido el peligro o el riesgo de adquirir estos parásitos, principalmente cuando el gato o el perro que tenemos no está adecuadamente desparasitado. O si, por ejemplo, se caracteriza este animal por tener una conducta natural de caza. Por ejemplo, el gato tiene una conducta natural de caza. El gato puede comer whiskas, puede comer Mr. Miau, lo que ustedes quieran. Pero si le ponen un ratón enfrente, una lagartija, una paloma, por instinto va a querer cazarla. Lo mismo pasa con algunos perros, ¿verdad?, que por naturaleza les gusta seguir lagartijas, garrobos, iguanas e incluso pájaros o aves, ¿verdad? Hay algunas razas de perros que pueden ser utilizadas para la cacería en específico. Entonces vamos a tener, ¿verdad?, que el contacto con estos animales que van a tener esa característica o patrón de conducta de caza son más propensos a tener este tipo de infecciones. También tiene este cuadro un par de conceptos sinónimos. Tenemos ahí las erupciones serpentiginosas, porque en piel parece como si fueran serpientes, ¿verdad?, que hace una forma reticular, se ven de tonos rosados o morados sobre la piel, y también genera una dermatitis linearis migrans, que es la característica que utilizan los dermatólogos para referirse a este cuadro. Erupción progresiva, el creeping desire, y también el gusano de arena. Vamos a ver por ahí en la historia que en 1874, ¿verdad?, el médico inglés Lee lo reportó por primera vez. En 1893, Cocker estableció el término de larva migrante cutánea, y para 1896 se aprobó la etiología parasitaria. Es decir, al principio se sospechaba que podía ser cualquier otro agente causal, pero al final sí descubrieron que era un parásito, pero de origen animal. Sobre la biología, tenemos que es un ciclo que no cierra en el humano. Lógicamente, como no somos el hospedadero natural, el parásito no termina de desarrollarse. Los adultos del Ancylostoma brasilensis y del caninum viven en el intestino de perros y gatos, que se eliminan por las heces los huevecillos, lógicamente, ¿verdad? Y vamos a tener las características ahí. Estos son extremadamente pequeños, muy microscópicos, y van a encontrarse en el suelo húmedo donde los animales defecan, ¿verdad? Y el entorno apropiado es una temperatura de 20 a 30 grados centígrados.
En promedio, en 1 a 2 días, ¿verdad? Después de que las larvas entran en contacto con la tierra y con ese entorno húmedo y adecuado, se van a liberar las larvas filariformes, que son las infectantes en esta fase de la larva. Si algún animal, por ejemplo, el perro o el gato, llegó a escarbar donde otro animal depositó estos huevecillos que maduraron a larvas ratitiformes y luego a filariformes, también puede verse infectado. Principalmente si algún animal se caracteriza, ¿verdad?, por practicar la conducta de la coprofagia. Hay perros, especialmente los cachorros, tienen la conducta de que comen las heces de otros animales. Si hay gallinas, se comen las heces de las gallinas. Si hay otros perros, se comen las heces de otros perros. O sea, es una conducta normal del animal en la fase de cachorro, pero que puede estar determinada por algunas deficiencias nutricionales en la alimentación de la mascota. Y también, lógicamente, en esa fase es cuando una mayor cantidad o necesidad hay de desparasitar a nuestras mascotas, especialmente a los perros. Los gatos, caso contrario, no tienen tanto la conducta de consumir heces de otros animales. Ellos se comportan muy distinto en ese aspecto. Pero como tienen la conducta de caza, entonces ahí es donde más probablemente se van a contagiar. Tenemos también en la piel del animal que las larvas siguen su ciclo normal hacia los pulmones, también hacen el ciclo de Lowes, ¿verdad? Y cierran el ciclo biológico en el perro o el gato al que han infectado. Por eso es importante que tengamos precaución también con nuestras mascotas, a dónde los estamos llevando a pasear. Si los llevamos al parque, si los llevamos a un lugar ahí, ¿verdad?, en la colonia, donde llegan otros perritos, defecan y rascan ahí la zona, o donde hay gatos, o si gatos invaden la zona donde pasa nuestro perro o nuestro gato, también podría contagiarse. En la piel humana, que es algo accidental, ¿verdad?, las larvas filariformes van a penetrar por erosiones o soluciones de la continuidad de la piel. Puede ser en los pies, en las manos, en las nalgas, el tórax. Puede ser donde haya contacto, lógicamente, con tierra contaminada con las larvas filariformes. Estas van a ser favorecidas por la producción de las hialuronidasas y van a migrar por la epidermis sin poder completar su ciclo. Es decir, se quedan en la capa superficial de la piel. Bien, sobre la epidemiología, la distribución es mundial. ¿Por qué? Porque en todo el mundo hay perros y gatos. Así de sencillo, ¿verdad? Pero es más frecuente en los países tropicales y subtropicales, o les podría decir, mejor dicho, en los países con bajo desarrollo humano o medio desarrollo humano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes tienen algún familiar en Estados Unidos, le van a decir, les van a comentar que tener una mascota es casi igual de caro que tener un hijo, porque hay un montón de multas, el veterinario es muy caro, tiene que tener los controles al día, bla, bla, bla. Ahora veamos la realidad de nuestro entorno, un montón de perros y gatos en la calle, porque la gente, cuando ya pasó la época de cachorritos y dejan de ser bonitos, los tiran, o simplemente porque el perro o el gato es goloso, porque el perro o el gato molesta mucho, que se le comió una gallina niñajuana, ¿verdad? Y que me enjaranó y un montón de cosas. Entonces, aquí vemos que la realidad en nuestro país y en Latinoamérica respecto a la relación con los animales domésticos es muy deplorable. Igual nosotros, si tenemos alguna mascota en casa, difícilmente podemos estar costeando todo el tiempo los cuidados de veterinarios, pero es una responsabilidad que se supone que asume el dueño, pero la realidad no es así. No todos los perros ni todos los gatos están en control médico con adecuada desparasitación y vacunación, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esta distribución está relacionada también con la relación del humano con los animales domésticos. Vemos también que es más frecuente en el verano y en las épocas lluviosas, lógicamente porque dijimos que los huevos necesitan un entorno húmedo, tierra húmeda y con temperatura ideal entre 20 a 30 grados. Con estos 42 grados centígrados de sensación térmica que están haciendo aquí en San Miguel, pues difícilmente un parásito va a poder eclosionar, a menos que esté en un entorno muy lleno de sombra, muy lleno de humedad, para poder eclosionar. Bueno, la población más comúnmente afectada, lógicamente los niños. Un niño se derrite al ver un animalito, un cachorrito, ¿verdad? Quiere tocarlo. Y también tenemos a las personas, ¿verdad?,
que veranean en las playas o manipulan tierra. Podría ser un jardinero, podría ser su mamá cuando está arreglando las plantas. Hay que tener precaución en ese sentido, por lo tanto, siempre que hay contacto con tierra, debemos de utilizar guantes o botas de goma o de hule, ¿verdad? Cuando se practica jardinería o cosas así. Condiciones ambientales, pues lógicamente las bajas condiciones de salubridad, humedad y temperaturas apropiadas, que van a favorecer el desarrollo y la supervivencia de la larva. Contaminación del suelo con los huevos que están en las heces de los perros y de los gatos infectados, y que también pueden contaminar las playas y los suelos, porque recordemos nuevamente, la actividad del ser humano socialmente ha cambiado. Si ustedes recuerdan, cuando ustedes eran niños, era raro andar viendo perros en la playa. Ahora ya es raro ir a la playa y no ver un chucho. Siempre hay chuchos en la playa, o sea, eso es bien común. Entonces, puede ser que algún cachorrito o algún perrito haga sus heces en la playa, ¿verdad? Y pues lógicamente en la playa evitamos entrar con sandalias, porque ¿qué ocurre si se nos suelta tantito la sandalia? Las olas se la llevan, ¿verdad? Entonces, casi siempre entramos a las playas o a los lagos, a los cuerpos de agua, sin calzado. Entonces, hay que tener bastante cuidado. La globalización, nuevamente, la capacidad del ser humano para viajar cada vez más de manera más fácil, de llegar a otros entornos sociales a los que antes tal vez no era tan factible llegar. Y lógicamente el aparecimiento, ¿verdad?, del atractivo turístico de algunas zonas tropicales. Si ustedes ven la realidad, por ejemplo, nuestro país se ha vuelto un atractivo turístico para los europeos, para los españoles, que para los estadounidenses dicen que somos una maravilla, ¿verdad?, en el mundo de Centroamérica y que no sé qué, un montón de cosas. Pero a veces esos que vienen a chotear también nos traen un par de infecciones que no queremos. Bien. Veamos esta imagen. Aquí podemos apreciar los trayectos serpentiginosos de las lesiones características por la larva migrante cutánea. Recordemos que esta se mantiene específicamente en la epidermis. Si ustedes aprecian, se observa como en tonalidades rojo rojizo o pardo rojizo, y pues lógicamente tiene apariencia como si una especie de serpiente estuviera ahí, ¿verdad?, moviéndose. Por eso se le asigna el nombre de serpentiginoso. La lesión inicial, es papular, eritematosa y pruriginosa, que es el sitio donde entra la larva filariforme. Se hace migratoria con disposición lineal, serpentiginosa y es errática. Va labrando un túnel y da esa apariencia o tonalidades rojizas, ¿verdad?, sobre la epidermis, y puede avanzar, miren cuánto, de 1 a 3 centímetros por día, razón por la cual, por ejemplo, en el caso de la imagen que vemos aquí de la región del muslo anterior de esta, parece que señorita, ¿verdad?, vamos a ver que lógicamente la larva debió penetrar por la región plantar, pero veamos hasta dónde la encontramos, prácticamente ya está llegando a la región de la cadera, es decir, que esta larva fue logrando avanzar más y más. Ahora veamos esta otra imagen, región del tórax, probablemente a nivel posterior, ¿verdad? Probablemente esta persona tuvo contacto bien con la tierra cuando se sentó, ¿verdad?, en una superficie contaminada, o probablemente en la región de los pies. E incluso podría ser, por ejemplo, las personas del campo. Si ustedes han visto a las personas que trabajan en las milpas, por ejemplo, a veces se quitan las camisas y se acuestan en el suelo para descansar. Entonces ahí podría haber una penetración accidental de estas larvas. Bien. ¿Por qué se dijo que, por ejemplo, la imagen de la derecha se ve ingresado por la región plantar? ¿Por qué se observa hasta el muslo? Por esto, la migración es de 1 a 3 centímetros por día. Pero no va subiendo, no va desbordando. En algunas ocasiones sí, o si hay más penetración de otras larvas. Por ejemplo, si ustedes observan en esta otra imagen, él tiene hasta en la región posterior del brazo. Y aquí en la región dorsal también encontramos varias regiones donde vemos lesiones serpentiginosas. Entonces, cuando vemos una sola línea, lo más probable es que sea solo una larva. Y encontremos que esta va avanzando y a medida, lógicamente, va pasando los tejidos, la lesión antigua o el túnel que va dejando, ese se va sanando con el paso del tiempo. Pero ella sigue avanzando, sigue como cruzando o caminando sobre la epidermis. Por eso es que aquí se ve en cierta longitud en esta y aquí tenemos 2 por separado. O sea que ella tuvo contacto, si lo vemos así,
con 3 larvas o 3 larvas alcanzaron a penetrar la región de la piel en la región plantar y logró avanzar de 1 a 3 centímetros por día. Entonces en promedio ya tiene 1 o 2 semanas de esa infestación para que ya esté en la región de los muslos. Entonces las lesiones que va dejando atrás, algunas se van sanando y otras quedan según el daño que genere, porque en algunas ocasiones esta lesión no solo aparece por la migración de la larva, sino también por el fenómeno de rascado que puede generar por la penetración de la larva en la epidermis, porque va a generar una respuesta inmune, va a generar comezón, inflamación y el enrojecimiento que es característico. Bien, sigamos. Dice que el motivo de consulta generalmente suele ser, miren, el prurito que ocasiona. O sea, la gente ni siquiera se preocupa por ver que le va saliendo una estría rara que camina hacia arriba, ¿verdad? Sino porque la estría se caracteriza porque pica un montón. Pueden hallarse, miren, escoriaciones, es decir, la gente se puede rascar tanto que hasta se lacera la piel y a veces vamos a encontrar infecciones bacterianas secundarias. Bien, sobre el diagnóstico, tratamiento y prevención, vamos a ver que el diagnóstico va a ser eminentemente clínico. Lógicamente, una estría por pérdida o aumento de peso no va a tener la característica de que avanza de 1 a 3 centímetros por día. Y también vamos a ver que las estrías, aunque producen comezón, pues lógicamente no generan escoriaciones severas. Así es que por la historia, las características y sobre todo la posibilidad del contacto epidemiológico, vamos a hacer el diagnóstico. En algunos casos se puede hacer la biopsia y vemos que el túnel vacío, que es por donde va ascendiendo la larvita, ¿verdad? Lógicamente, le decía a la compañera, va a desaparecer una parte, pero donde recién ha pasado ella es lo que deja el aspecto serpentiforme. La larva no es que sea extremadamente larga, sino que esa lesión la deja por su proceso de avanzado o a medida va migrando sobre la piel. Entonces, al hacer una biopsia, vamos a encontrar en los túneles vacíos infiltrado polimorfo nuclear, la presencia de eosinófilos, queratinocitos, y también tenemos que, miren, la larva rara vez se va a identificar por biopsia. Quiere decir que por clínica tenemos que tratar. No tiene ningún sentido dejar una biopsia si lo único que vamos a encontrar es un túnel vacío con estas características morfológicas. Lo que tenemos que hacer es, en base a la clínica, la epidemiología y la vigilancia, por ejemplo, si tenemos el paciente hoy y sabemos que va a avanzar de 1 a 3 centímetros por día, lo podemos reevaluar en 24 a 48 horas para ver cuánto ha avanzado la lesión y confirmar, ¿verdad?, que estamos ante una larva migrante cutánea. Bien, diagnósticos diferenciales, tenemos la escabiasis, ¿verdad?, que yo creo que todavía no la han visto, ¿sí? ¿Ya llegaron a ectoparásitos? No, ok. El Sarcoptes escabiei también suele generar una especie de túnel en la región de la epidermis, pero no es tan marcado y tampoco se caracteriza por avanzar día con día, sino que se caracteriza por encontrarse ampliamente disperso en el cuerpo. Tenemos la urticaria, la fotodermatitis, ¿verdad? El eritema crónico migratorio, las picaduras de las medusas. Pero lógicamente, si vemos estas lesiones, el paciente ya tiene varios días de evolución, hay demasiado prurito, tiene perros, tiene gatos, o fue recientemente a la playa, o estuvo recientemente en contacto con regiones donde hay tierra muy húmeda, pues es mejor indicar el tratamiento de una vez, ¿verdad? Tratamiento, tenemos la congelación local y también tenemos el tiabendazol, que se administra por vía oral a 25 miligramos por kilo día. Puede suministrarse de 1 a 5 días y tenemos el albendazol, bueno, bonito y barato, dosis única, ¿verdad? Que se puede dejar desde 400 a 800 miligramos. Y también tenemos la ivermectina, también en dosis única de 150 a 200 microgramos por kilo. De los tres, la mejor opción es el albendazol, porque la ivermectina, recordemos que también puede llegar a ser citotóxica o hepatotóxica, así que hay que tener cuidado con algunos pacientes que pueden ser muy susceptibles, como los niños, ¿verdad? Bien, ahora vamos a hablar de la larva migrante visceral. Aquí ya estamos hablando de la famosa toxocariasis. Aquí vamos a conocer un poquito de los conceptos y de las especies. Primero vamos a tener que este es un síndrome producido en el humano por nematodos de perros y de gatos también. Entonces es otra enfermedad a la que estamos expuestos cuando tenemos animalitos, ¿verdad?
entre otros animales, claro, pero de predominio o de interés son los que son domésticos en el ser humano. De las especies implicadas, lógicamente, el Toxacara canis, que es el del perro, es el de mayor importancia. Tenemos al Toxacara catis, que es el del gato. Tenemos a Leonina. Tenemos también al Baelisascaris procionis y tenemos a la Toxacara linsis, la malayensis y al Ascaris sum. Los nombres ustedes dirán a juechucha, pero si yo les pregunto cuál es el agente causal más común de la toxacariasis, usted va a escribir Toxacara canis, ¿verdad? Recordemos que del género de los canis familiares son todos los perros o los chuchos, para que usted lo comprenda, incluyendo a los perros salvajes. Pero vamos a tener otras especies por ahí, ¿verdad? De lobos, que coyotes y otros animales de esta línea, pero que no entran en el género del canis familiaris. El canis familiaris son los perros, especialmente los domésticos, que van a ser de interés en esta enfermedad. Antecedentes históricos: en 1950, Wilder descubrió, ¿verdad?, la toxacariasis ocular en pacientes con granuloma cuyo diagnóstico era el retinoblastoma. Es decir, que en los pacientes jóvenes, porque el retinoblastoma es bien común en la primera infancia, hasta antes de los 6 años, que es un tumor maligno de la retina. Se sospechaba que perdían la vista o que tenían este tumor, pero la realidad era que estaban infectados con este parásito que ocasiona ceguera grave en los niños, especialmente varones. También tenemos que después Weber confirmó posteriormente la presencia de las larvas en los granulomas extirpados de los casos oculares. Y pues el hábitat de los adultos es el intestino delgado, del perro y del gato, y la hembra, miren, pone alrededor de 200,000 huevos al día. Recordemos que la Toxacara canis es congénere o familia del Ascaris lumbricoides, que tiene una alta tasa de reproductividad diaria y por eso tenemos una gran cantidad de huevos al día. Bien, sobre el ciclo vital, si ustedes observan o aprecian, ¿verdad? Tenemos por ahí al cachorro que está implicado, al ser humano, y también tenemos la presencia, miren, de un hospedadero paraténico. Es decir, aquí vamos a encontrar la larva, pero esta no logra desarrollarse, sino que está esperando que la ingiera un animal que pueda ser su hábitat definitivo o su hospedadero definitivo. Ahora ustedes se quedarán, ¿y los perros comen ratas? Pues déjenme decirles que sí. Si ustedes no han apreciado bien la conducta de un cachorro o de un perro, la cacería es algo inherente, pues, de ellos. Y en algunas ocasiones se puede dar que los cachorros o los perros tienden a cazar ratas o ratones silvestres, ¿verdad? Especialmente en nuestro entorno, que es bien común el ratón de milpa. ¿Han escuchado del ratón de milpa? Es un ratoncito pequeño, cafecito, bien tierno, bien bonito, pero peligroso, ¿verdad? No hay que dejar que nuestros perros ni gatos consuman esos animales. En los primeros puntos tenemos desde el punto 1, 2 y 3, lógicamente, que los adultos van a habitar el intestino delgado del perro y las hembras eliminan los huevos no embrionados en ese, que desarrollan una corteza gruesa y mamelonada. En condiciones favorables, lógicamente, las larvas L1 y L2 dentro del huevo. Si este huevo sale al entorno y no encuentra un ambiente propicio, entonces no hay peligro, ¿verdad? Pero como se caracterizan por tener una cáscara resistente, puede subsistir en el entorno bastante tiempo sin tener el entorno adecuado para desarrollarse y eclosionar, por lo que la tierra puede quedar contaminada durante cierto periodo de tiempo importante. En la fase número 4.1, donde está el humano, si el humano ingiere los huevos, con las larvas 2, estas van a emerger en el intestino, van a penetrar la pared intestinal y migran a los diversos órganos, y aquí ya tenemos constituido el síndrome como tal de larva migrante visceral. Y quedan incluidas en granulomas porque no pueden finalizar su fase de desarrollo parasitario. En el caso del hospedadero paraténico, tenemos que aquí es el hospedadero habitual, el perro, ¿verdad? Pero si ingieren los huevos
las larvas van al hígado, al pulmón y la vía traqueal, la faringe, el intestino, donde maduran en adultos y se mantienen ahí a la espera de que sea ingerido por un hospedadero definitivo. Y en el número 8 tenemos que las hembras preñadas, las larvas L4, se activan por hormonas y llegan a la placenta y al feto de la cachorrita, ¿verdad? Y produce una infección congénita. Quiere decir que las perritas esas que nosotros encontramos en la calle, ¿verdad? Que a veces las adoptamos porque como están preñadas, no tienen dónde parir, que hay que cuidarlas, darle alimento, podrían enfermar a sus cachorritos durante el embarazo y podríamos tener un foco infeccioso en casa, ¿verdad? De varios cachorros. La realidad es que el entorno de nuestro país es bien triste, las perritas paren en la calle, hay muchos animales abandonados y también tenemos otra cosa, la alta tasa de reproductividad de los cachorros y de los gatos. En nuestro país no alcanzan las jornadas de esterilización que se hacen porque lógicamente no hay tantas personas que se ofrezcan a ir a rescatar animales de las calles y llevarlos a que se esterilicen. Entonces, una perra puede parir hasta 10, 12 cachorritos. Algunos partos pueden ser de 8, otros de 10. Imagínense, o sea, de una sola parida, tener tantos cachorritos. Y la perra puede salir preñada hasta 3 veces en el año o incluso 4. Entonces, la probabilidad de la alta tasa de reproducción y transmisión congénita de estos parásitos es bien alta, por lo que les recomiendo que si ustedes tienen buen corazón y se encargan de adoptar animales de la calle, lo primero que tienen que hacer es llevarlo al veterinario para que los desparasiten y les coloquen sus vacunas adecuadas, porque si no, podemos estar llevando reverendo regalo a la casa y alguien de la casa puede tener problemas, ¿verdad?, graves. Bien, la patogenia tenemos que es una larva errante y que genera granulomas y el que va a ser de interés, lógicamente, es el granuloma por las lesiones que puede causar. Tenemos aquí que cuando el humano ingiere los huevos larvados, las larvas van a atravesar la pared intestinal e inician su migración a través de la circulación sistémica, donde van a llegar al hígado y aquí además con frecuencia algunas se quedan retenidas, es decir, aquí ya empezamos con la primera lesión. Luego las demás continúan a través de la circulación y pueden llegar a través de esta a cualquier órgano. Y vamos a ver que la mayor frecuencia de los órganos que estas invaden van a ser los pulmones, el cerebro, los ojos, el corazón y el hígado. De ahí tenemos que esta invasión va a producir una reacción inflamatoria, la liberación de antígenos y también la activación de los mediadores químicos, lo que va a inducir a la formación de la lesión granulomatosa. En la inmunosupresión severa no se van a formar granulomas, las larvas destruyen o migran libremente, dejando al paciente muy susceptible a complicaciones graves. Es decir, que el inmunocompetente genera los fibromas, que también pueden ser graves, y el inmunocomprometido no genera los granulomas o fibromas, pero quedan bastante susceptibles ante la migración de las larvas. Sobre las formas clínicas de la toxocariasis, tenemos 4 por aquí. La sintomática, que suele ser la más común, ¿verdad? No hay signos ni síntomas propios, pero se suele encontrar eosinofilia bastante marcada. Suele pasar allá del 20 al 30% de eosinófilos totales de los leucocitos, por lo que cuando ustedes encuentren pacientes con eosinofilia muy marcada, pero sin signos o síntomas de una alergia específica, es necesario dejar otras pruebas diagnósticas para ver si tenemos algún parásito tisular. La sistémica predomina en niños mayores o aproximadamente de 4 años, con antecedentes de pica, geofagia, ¿verdad? Y contacto con mascotas. Suelen presentar fiebre, hepatomegalia y compromiso pulmonar que puede evolucionar a bronquitis obstructiva, neumonía, ¿verdad? Y daños al sistema nervioso central y al corazón. En el caso de la toxocariasis ocular, que les podría decir quizás es una de las más graves, aparte de la sistémica porque también genera convulsiones focales, vamos a tener que es común en los niños de 4 a 14 años. Generalmente varones son los que más se afectan. Y aquí lo que vemos es una disminución grave de la agudeza visual de hasta un 93%. Exotropia y tenemos también leucocoria.
que puede cursar sin eosinofilia. Es decir, de repente el niño se empezó a quedar ciego o empezó a perder la visión o la agudeza visual. No entendemos por qué y vemos que podemos encontrar la presencia de uno de estos parásitos. La emergente o atípica, aquí la sintomatología es difusa, inespecífica. Puede haber dolor abdominal, artritis, alteraciones de la ganancia del peso y la talla. Puede haber vasculitis, síndromes nefróticos e incluso abdómenes agudos con perforaciones intestinales por la migración de la larva. Sobre el compromiso del sistema nervioso central, el aparecimiento de los granulomas lógicamente va a generar que los potenciales de acción que conducen las neuronas no se transmitan de manera adecuada y haya un fenómeno de reentrada. Esto va a llevar, por lo tanto, a desencadenar un fenómeno de epilepsia focal y secundariamente se transforma en epilepsia generalizada. También se relaciona en los niños pequeños, ¿verdad?, con retardo mental y déficit de atención. Las larvas pueden quedar inmovilizadas y englobarse en un granuloma inflamatorio y va a generar las lesiones ocupantes del espacio visible en la imagen que tenemos por aquí, donde se refleja, ¿verdad?, prácticamente la pérdida completa del tejido cerebral en esta zona y la formación de un granuloma que por lo tanto no transmite la información eléctrica normal de las neuronas. Las manifestaciones neurológicas que podemos encontrar: la epilepsia focal y generalizada, retardo mental, déficit de atención, trastornos de conducta e hiperactividad y las hemiplejías en casos con un compromiso demasiado extenso. Por lo que también ustedes tendrían que investigar bien a aquellos niños que llegan al control y la mamá les dice que no se está quieto, que se porta mal, que no hace caso, que no avanza en la escuela, que está todo flaco, que no come, ¿verdad? Y si son de escasos recursos, tienen perros, gatos, hay que investigar todo eso. Y no digamos peor si presenta algún cuadro de epilepsia. Lógicamente, si hay epilepsia, el primer estudio que le van a dejar es un TAC. Y ahí vamos a encontrar a la presencia de los granulomas. Bien. Sobre la epidemiología, es un parásito muy prevalente. Tenemos que produce el 23 al 40% de infección en los cachorros en Chile. Ya que los estudios de este parásito son más comunes en otros países donde es de mayor interés o mayor relevancia, pero sí existe en nuestro entorno. De hecho, si ustedes se toman el tiempo de ir al veterinario y pedirle que le haga un examen general de ese a sus cachorritos o a sus gatitos, probablemente se van a encontrar con que tienen Toxacara canis, entonces hay que tener precaución. También tenemos ahí que el 10% de los parques públicos tienen presencia de huevos de Toxacara en Santiago y también el 8.8% de cero prevalencia en adultos sanos en Chile. 25% de los niños asmáticos presentan la infección, es decir, la tos, las sibilancias y el cansancio en los niños también nos tienen que hacer pensar en parásitos del género de los que hacen el ciclo de los, ¿verdad? Grupos de riesgo, niños de corta edad, por hábitos y actitudes. Recordemos que el niño pone en práctica, ¿verdad?, el método científico de la manera en la que quiere. Si encuentra algo tirado en el suelo, si es un dulce, se lo mete a la boca a ver si está bueno. Y si no está bueno, lo vuelve a escupir. Si está bueno, se lo queda y se lo termina y se lo traga. Entonces, los niños tienen una conducta bien específica que puede generar, ¿verdad?, accidentalmente algunas infecciones cuando no tienen la supervisión de un adulto de manera adecuada. También tenemos que los cuadros en los niños, como en los adultos, pueden llegar a ser graves, ocasionando ceguera, hepatopatías, inflamación a nivel del tejido pulmonar, problemas cardíacos y también problemas del sistema nervioso central. Bien. El diagnóstico se basa en la sospecha clínica, antecedentes de feofagia o contacto con cachorros, leucocitosis, eosinofilia y las isoaglutininas anti-A o anti-B elevadas con o sin anemia hemolítica, ¿verdad? Vamos a tener que la mayor sensibilidad va a estar gracias a la ELISA, que tiene un valor predictivo positivo y negativo del 100%, y se consideran positivos los títulos que tienen más de 1 en 64, y para casos sistémicos, para casos oculares o cerebrales, que son los más graves, vamos a considerar positivos los títulos de más de 1 en 8.
Imágenes y otros métodos, obviamente la ecotomografía, los TAC, las resonancias magnéticas, ¿verdad? Para ver los granulomas, el Western blot, la PCR, que nos pueden ayudar a complementar el diagnóstico, ¿verdad? Bien, tratamiento, pronóstico y prevención. El tratamiento, tiabendazol, 25 miligramos por kilo día, por 5 días. Podemos dar también albendazol. Ahí dice que de 200 a 400 miligramos día, pero es porque estamos hablando en niños mayores de 2 años. Recordemos que en teoría, según las guías de pediatría, ningún niño menor de 2 años debería de tener parásitos. Si ustedes ven en los hospitales o en las unidades de salud el CIS que manejan en las computadoras, en las tablets, si el niño sale con un diagnóstico de parasitosis, tira una alerta de que ese niño tiene un problema grave. O sea, puede ser un parásito sencillo, pero si tiene menos de 2 años, ya tenemos un factor de riesgo severo. No debería el niño menor de 2 años enfermarse de parásito. Entonces, vamos a tener que el albendazol se le va a suministrar a los niños mayores de 2 años. Y si resulta que es positivo y no tiene 2 años, digamos que tiene 1 año, y hay que tratar, ¿qué vamos a dejar? Mebendazol, que es el primo amigo, ¿verdad?, del albendazol, pero pues lógicamente por la edad no podemos suministrar el albendazol. También se pueden dejar corticosteroides, asociados en afección ocular severa y compromiso neurológico, respiratorio o cardíaco para disminuir el proceso inflamatorio generado por el contacto con la larva. Bien, el pronóstico, los casos sistémicos son generalmente benignos. En compromiso ocular, ¿verdad?, o del sistema nervioso central, el pronóstico depende de la ubicación de la larva y de un compromiso leve a una maurosis total, retardo mental, epilepsia o en casos graves demencia. Es decir, una cosa tan sencilla como tener un perrito que no está bien desparasitado en casa puede terminar en algo tan grave como un niño que tenga retardo mental severo y que nunca llegue a ser una persona neurológicamente normal. La prevención, educación sanitaria, control médico veterinario oportuno y lavado cuidadoso de manos, alimentos, especialmente en las personas que se encargan, ¿verdad?, de trabajar con jardines, agricultores, o personas que trabajan, ¿verdad?, en el área del campo donde pueden tener contacto con tierra y que esté contaminada con heces de animales. Bien, hablemos de la angiostrongiliasis abdominal. Esta es otra también. ¿Diga ahí? En el caso de que un niño, digamos, mayor de 10 años se haya contagiado y empiece a perder la visión, y digamos que el tratamiento ya es algo tarde o el diagnóstico es algo tarde, ¿hay posibilidad de que esa afectación sea reversible? No, la lesión en la agudeza visual no se puede recuperar. Porque, por ejemplo, mi mamá me contó que uno de los estudiantes de un día para otro empezó a presentar problemas de visión, y la mamá cuando lo llevó resulta que tenía un parásito, no me dijo cuál, pero imagino entonces, por lo que has comentado del interés, entonces el niño dijo de que ya con un ojo ya no podía ver. Entonces no sé si ya... Eso ya no se puede recuperar. Otro que causa la ceguera, sí, en un ojo principalmente, es la toxoplasmosis. Entonces puede ser que él haya nacido con eso o la haya adquirido y haya invadido el nervio óptico y cause ceguera. En cualquiera de los dos casos, tanto para la toxocariasis como para la toxoplasmosis, todo daño a tejido nervioso es irreversible. O sea, la lesión que ocasiona en el cerebro, si desencadenó epilepsia, esa persona va a quedar epiléptica para toda la vida. De igual manera, si causó daño al nervio óptico o a la retina, entonces ya no se puede recuperar esa visión, porque prácticamente desconectas un circuito entre el cerebro y el nervio óptico y el ojo. Entonces, como ya no hay una conexión adecuada, ya no se puede recuperar la visión. Entonces, lastimosamente son casos que no tienen reversión. Les decía en la anterior, ¿verdad? Podemos tener un niño con retardo mental grave, o sea que se va a quedar, si a los 5 años se infectó, se va a quedar toda la vida como un niño de 5 años. No va a aprender a ser independiente, no va a poder hablar y escribir correctamente, no va a poder estudiar. O sea, son cosas graves a largo plazo. Bien, ¿otra duda? Ajá. Es porque como esta larva es migrante, ataca los tejidos, entonces hay una producción elevada de la respuesta inmune tisular.
Y lo que ocasiona las lesiones es la formación de los granulomas. Y como lo que queremos es que no se formen más granulomas, en lo que matamos al parásito, por eso se suministran los esteroides, para disminuir la respuesta inmune y al mismo tiempo destruir al parásito y que nuestro sistema inmune no vaya a encapsular o hacer fibromas en otras zonas donde puede ocasionar lesiones. Especialmente se suministran cuando sospechamos que la larva está llegando a nivel cerebral, a nivel del corazón y a nivel del ojo. Muy bien, ¿otra pregunta? ¿Los de en línea tienen alguna pregunta? No, vaya, sigamos. ¿Alguien más aquí? No, ok. Sigamos con la angiostrongiliasis, ¿verdad? Abdominal. Esta es otra larva también caracterizada por tener esta morfología y estas características de migración en tejidos. Vamos a ver que es causada por el Angiostrongylus costarricensis. Es un nemátodo diheteróxeno y el hospedadero definitivo natural lo constituyen varias especies de roedores. Aquí tenemos otros que son bien comunes también en nuestro entorno, ¿verdad? Y el hospedadero intermedio son los moluscos, especialmente las babosas de la familia de las Veronicilidae. Y los humanos se consideran un hospedadero secundario o accidental nuevamente, ¿verdad? El primer caso de esta parasitosis fue encontrado lógicamente en Costa Rica ya por 1952 en una niña de 8 años con una masa palpable en el ciego, inicialmente diagnosticada como un tumor maligno. Miren a lo que podemos llegar, o sea, un cáncer puede resultar siendo que no es cáncer, no es cangrejo, sino que es una larva, ¿verdad? Puede llegar a ser algo peligroso. Tenemos que las lesiones en los humanos se observan principalmente en la región ilio-secocólica y en el ilio, en el ciego, el apéndice o en el colon ascendente. Pero también hay localizaciones ectópicas que pueden llegar a estar en el hígado y en el cordón espermático de niños pequeños. Aquí otra vez los varones son un poco susceptibles o vulnerables, ¿verdad? Sobre la clase, en su clasificación taxonómica, lógicamente del género de los nemátodos, del orden Strongylata, y también vemos que al final tenemos que el género se conoce como Angiostrongylus y su especie costarricensis. Bien, aquí tenemos un ciclo diheteroxeno que aquí incluye a una rata, una babosa y un humano. Quizás les diría que esto es bastante extraño porque la probabilidad de que una rata se coma una babosa puede resultar algo loca, ¿verdad? Pero sí existe o sí se dan algunas situaciones, o la probabilidad de que un humano se coma una babosa, eso es más común, porque recordemos que hay personas que tienen conductas alimenticias raras, que comen ancas de rana, que comen los chinos, que comen cosas así, moluscos vivos y todo eso, ¿verdad? Entonces, vemos ahí en el caso de la rata, el hospedadero definitivo más importante de América Central, es la rata algodonera. Y si ustedes la ven, esa rata se parece a la rata de la que estábamos hablando, el ratón de milpa, que es un ratoncito pequeño, cafecito, así como redondito, ¿verdad? Bien bonito. Y vemos que las hembras y machos adultos habitan en arterias mesentéricas de la región hilocólica, en el caso del parásito, ¿verdad? Y tras la cópula, la hembra pone huevos y quedan estancados en la pared intestinal y las larvas van a madurar en un lapso de 4 días y luego salen en las heces. En el caso de la babosa es el principal hospedadero intermedio y aquí tenemos que se infecta al ingerir las heces de las larvas L1. En sus tejidos la larva muda 2 veces hasta las larvas L3 y maduran hasta el 16º, 19º día y permanece viable en el molusco más de un año. O sea que esta babosa puede andar ahí por todo el mundo, ¿verdad? Circulando por todos lados y portar estas larvas infectantes por un año completo. El humano se infecta al ingerir L3 de vegetales, frutas contaminadas con la secreción de la babosa. Esto sí es más común. Yo creo que a ustedes tal vez ya les ha pasado que después de la época de lluvia, después de una tormenta, de repente ven en las paredes una babosa caminando, ¿verdad? O en los jardines de su mamá, si tiene plantas así de tomate, de chile, cosas así, de repente ven una babosa ahí y ustedes como que, ¿verdad? Entonces, es bien común que ellas se encuentren en las zonas húmedas y salgan después de periodos de lluvia.
y pueden contaminar alimentos. Y aquí ya nos damos cuenta, ¿verdad?, que la forma más fácil de contaminarnos es por una contaminación cruzada. O sea, la rata contamina con las heces a la babosa. Y la babosa, lógicamente, nosotros no nos vamos a ir a comer una babosa. Quiero pensar, ¿verdad? Pero puede ser que hayan personas que tengan, como les digo, esas conductas. Pero si la babosa se encuentra en el entorno, puede contaminar algunas cosas que nosotros podemos ingerir. Frutas, verduras, principalmente tomates, chiles, ¿verdad? Que los podemos encontrar en cultivos que se mantienen relativamente húmedos. Y aquí sí nos podemos nosotros infectar, ¿verdad? Pero nuevamente en el ser humano esta larva no alcanza a terminar su ciclo reproductivo o no alcanza a desarrollarse de manera completa. Las manifestaciones clínicas y la patología. Cuando los parásitos adultos se localizan en las arterias de la región iliocecal, la primera manifestación va a ser lógicamente el dolor. Porque recordemos que lo que se va a generar es parecido a una angina, donde vamos a tener un vaso sanguíneo obstruido que limita el flujo sanguíneo a un tejido en específico, por lo que vamos a tener la manifestación del dolor. Aquí va a ser principalmente en la fosa ilíaca derecha o en el flanco derecho. Ojo con las sospechas de apendicitis aguda, ¿verdad? No vayamos a pensar que es una apendicitis y resulte ser esto. Y tenemos también que suele presentar también fiebre entre 38 a 39,5, que puede persistir durante varias semanas. También miren lo que encontramos, una leucocitosis característica. Cada vez se va pareciendo más a un cuadro de apendicitis aguda. Fiebre, dolor en fosa ilíaca derecha, de inicio súbito, y que además se acompaña en un hemograma de leucocitos de hasta 20,000 células por milímetro cúbico. O sea, estamos hablando de una reacción inmunitaria bastante alta. Entonces, hay que tener bastante precaución. Lo que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico es que la leucocitosis se va a encontrar acompañada por una eosinofilia muy marcada, donde podemos encontrar que de 20,000 leucocitos, el 50% pueden llegar a ser eosinófilos. O sea, tenemos una gran cantidad de eosinófilos que lo que nos dicen es que ahí hay un parásito. ¿Cómo vamos a averiguar qué es? En base a las características del cuadro clínico y también las pruebas específicas. Y vamos a ver también que tenemos dos mecanismos patogénicos. Primero, los huevos son arrastrados por la sangre y quedan atrapados en las arterias de la pared intestinal, que produce una reacción inflamatoria. Y el segundo es que los adultos vivos en las arterias lesionan el endotelio, causan trombosis, isquemia, necrosis y en algunas ocasiones puede avanzar hasta una perforación intestinal o una peritonitis, que eso sí es grave, y el cuadro requiere, ¿verdad?, un manejo quirúrgico con triple esquema de antibiótico y además el suministro del antiparasitario, ¿verdad? Diagnóstico y tratamiento. Tenemos que encontrar las estructuras parasitarias en biopsias o pruebas de aglutinación de partículas de látex. No existe un antihelmíntico curativo eficaz, pero en algunos casos, ¿verdad?, se puede suministrar también un medicamento, un antihelmíntico que sea sistémico o tisular, como la ivermectina o el albendazol. Bien, el cuadro comparativo que les traía es este. Aquí podemos observar el criterio sobre qué agente es, cuál es el hospedadero definitivo, cuál es la vía de infección, cuál es el órgano principal que afecta, el diagnóstico y el tratamiento. ¿Ah? Bien. Vamos a compartir la otra presentación. Recordarles que son 3 temas clase. Así es que vamos a tratar de avanzar. Yo sé que se me pueden aburrir, pero déjenme ver. Vamos a ver. Ah, caray. No me deja compartir.
Bien, vamos a continuar con el siguiente tema. El otro tema que hace falta es relativamente corto y el siguiente solo son 9 diapositivas, así que vamos a tratar de avanzar bastante rápido. Sobre la uncinariasis y el estrongiloides, permítanme que no estoy compartiendo aquí. Ok. Sobre la uncinariasis, ¿verdad? Y las estrongiloidiasis son enfermedades bastante comunes en nuestro entorno. Y déjenme decirles que en muchas ocasiones quienes más se infectan no somos las personas de aquí, sino los turistas. Casi siempre ellos son los que terminan infectados por este tipo de parásitos. De esto ya vimos generalidades en la clase de ayer, así es que hoy lo vamos a ver un poquito de manera breve para que no nos entretengamos tanto. Vamos a ver un poquito de la definición, biología, ciclo vital y morfología, la epidemiología y patogenia. Sobre las uncinarias también la clínica, el diagnóstico y el tratamiento. Y sobre el estrongiloides vamos a ver lo mismo, concepto, biología, ciclo vital, autoinfección y diagnóstico y tratamiento. Bien, sobre las uncinarias veamos la definición y biología. Vamos a encontrar que en el caso de las uncinarias hay demasiados términos asociados, ¿verdad? A esta enfermedad. Tenemos por ahí la ancilostomiasis y también la anquilostomiasis, el homework design y opilación, que son algunos términos que se le dan en otros países, pero en nuestro entorno se conocen como uncinarias o uncinariasis, ¿verdad? Que engloba 2 géneros que son el ancilostoma duodenale y el Necator americano. Las morfologías son prácticamente idénticas, es un poco complejo. Es difícil el laboratorista que les puede diferenciar uno del otro. La verdad es que es un laboratorista paloma para que lo pueda hacer, ¿verdad? Porque estas son bastante parecidas. Especialmente los huevos son muy parecidos, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí que este síndrome es causado por parásitos de la familia de las Ancylostomatidae y tenemos ahí a los 2 agentes causales, al ancilostoma duodenale y al Necator americano. Van a generar trastornos digestivos, anemia microcítica hipocrómica y es más intensa en infecciones masivas. Los niños con infecciones intensas y prolongadas pueden presentar hipoproteinemia y retardo del desarrollo físico y mental, ¿verdad? Porque vamos a tener aquí demasiadas pérdidas nutricionales. Van a perder sangre, van a perder, por lo tanto, hemoglobina, van a perder también nutrientes como el zinc, el cobre, el selenio. Y además de eso, si no se alimentan de manera adecuada, lógicamente van a ir perdiendo peso y van a retardarse en su desarrollo ponderal. Bien, la morfología, 2 formas de fijarse a la mucosa. Vamos a ver que la extremidad anterior porta una cápsula bucal distinta en cada especie. En el extremo distal del macho se encuentra una bolsa copulatriz y vamos a ver que al momento de la cópula se forma una Y en el Necator y una V en el ancilostoma. Lógicamente, para que el laboratorista los cache en este proceso es un poco difícil, ¿verdad? Así es que generalmente solo se reportan como uncinarias, como larvas o huevos de uncinaria. Vemos que si ustedes aprecian un poquito la imagen, estos prójimos son los vampiros de los parásitos. Se les nota evidentemente que tienen buen colmillo y una vez lo ensartan, están ahí succionando la sangre del cliente. Esto lo hacen principalmente las hembras, que son las que vamos a encontrar en mayor cantidad y que lógicamente necesitan un suministro de sangre para poder desarrollar sus huevitos y ponerlos y que se empiecen a desarrollar más larvas. Vamos a ver en el caso del ancilostoma duodenale, su cápsula bucal tiene 4 dientes ganchudos, es decir, 4 colmillotes que se van a incrustar en la mucosa y van a estar succionando sangre de los capilares. En el caso del Necator americano, tiene placas cortantes dorsales y ventrales. Para que usted lo comprenda, tiene 2 bloques de dientes así planos, uno arriba y otro abajo, y también se incrusta en la mucosa, ¿verdad? Es decir, que el otro tiene como colmillos y el americanus tiene como si fueran dientes incisivos en una sola placa anterior y posterior, ¿verdad? Bien. La función, lógicamente, son órganos de fijación, ¿verdad? Para permitir la succión de la sangre. Y también se caracterizan por producir anticoagulantes. Esto les segrega una sustancia, ¿verdad? Que permite que el sitio donde ellos se fijan
continúe sangrando constantemente, lo que representa una pérdida continua de sangre para el hospedadero. Este mecanismo permite que la hembra tenga alimento constante, porque si no fuera así, lógicamente, donde ella muerde, con el paso del tiempo, los minutos, se va a producir un agregado plaquetario, activación de los factores de la coagulación y se va a formar un pequeño coágulo que tape, ¿verdad?, la perforación. Pero como ellos secretan anticoagulante, ahí está el agujero y la sangre sigue fluyendo de manera líquida constantemente. Y un parásito puede succionar hasta 0.5 ml de sangre al día. Y digamos que tengamos 200 hembras, hagamos cuentas. Entonces, y si cada hembra pone 10,000 huevos, hagamos cuentas cuánto van a haber en unos meses. Entonces, estas personas pueden desarrollar cuadros de anemia bastante severos. Sobre el ciclo vital, los adultos en el intestino delgado se van a encargar, ¿verdad?, de estar en su proceso ahí, su luna de miel, de estar copulando, y la hembra va a poner entre 10,000 y 20,000 huevos al día. O sea que en una semana, si pone 10,000, tenemos 70,000. Y si pasa un mes, o sea, y es una. Y si hay 200 hembras, o sea, la cantidad de huevos y de hembras que se pueden producir es algo increíble. Y por lo tanto, las pérdidas sanguíneas van a ser bien marcadas y la deficiencia nutricional en los primeros meses tal vez no sea tan evidente porque el cuerpo tal vez logre sosegar esa demanda, pero va a llegar un punto en el que ya no lo va a poder hacer y tenemos los cuadros de desnutrición bien graves marcados, ¿verdad? Los huevos se van a eliminar en heces, en 1 a 2 días en el suelo se van a desarrollar o van a liberar las larvas raditiformes, que luego, ¿verdad?, se va a alimentar activamente del entorno ambiente. Para el tercer día va a mudar y vamos a tener que se va a formar la larva filariforme, que es la L3, que es la forma infectante que vamos a encontrar en el entorno ambiente, ¿verdad? Y penetra activamente la piel, viaja por las vénulas y linfáticos al corazón, pulmones y genera el ciclo de Loos. Y la L4 asciende a las vías respiratorias, es deglutida, madura y alcanza el intestino delgado y empieza el proceso, ¿verdad?, de clavar el colmillo, de cópula y luego de producción de huevos, y este va a ser un ciclo bastante constante. Por la alta tasa de producción de huevos, les podría decir que uno de los parásitos que tiene mayor capacidad de tornarse infectante es este. Lo único que cambia su determinante para formarse la fase infectante es que el huevo sea excretado en un entorno ambiente adecuado y que alguien más tenga contacto con esta larva. Porque, por ejemplo, si nosotros vemos la fosa séptica, lógicamente es un entorno apropiado para el crecimiento de estas bacterias, porque hay tierra, hay otras heces, hay humedad, es un lugar oscuro, con una temperatura adecuada que está a varios metros de la tierra. Pero como nadie tiene contacto con esas excretas, lógicamente las larvas no tienen a dónde penetrar. El problema es o nace cuando tenemos esas conductas, ¿verdad?, de defecaciones en el aire ambiente o en el entorno ambiente. Ahí donde, digamos, si alguien fue a la milpa y allá le agarró, ¿verdad?, allá hacen. Y si alguien más va a la milpa a robar elote sin querer, anda descalzo o no anda adecuado calzado, puede tener contacto con estas larvas y tener esta infección, ¿verdad? Entonces, es bien importante tener en cuenta que hay algunos parásitos que pueden ser bien peligrosos, pero también requieren un mecanismo de transmisión bien estricto, en el cual puede ser que no estemos expuestos en el entorno, ¿verdad? Bien, también sobre las vías de infección y permanencia intestinal, el Ancylostoma duodenale se infecta por vía cutánea y también por vía oral al ingerir larvas filariformes con líquidos o alimentos contaminados. Quiere decir que probablemente, santo cielo, estamos bien solicitados, quiere decir que probablemente también hay algún riesgo, ¿verdad?, de ingerir algún alimento que haya tenido contacto con la tierra donde estaban las larvas. ¿Dónde es esto bien común?
en los lugares donde se siembra, ¿verdad? Repollo, papas, zanahorias, hortalizas, porque a veces ellos riegan las plantas o estas verduras con agua de excretas. Y entonces nosotros podemos ver el repollo muy bonito, le quitan las hojas de encima y lo demás queda un verde bien precioso, está brillante, las hojitas del repollo, pero pudo haber tenido contacto con agua llena de larvas, ¿verdad? Filariformes, y ya les dije, tengan cuidado con lo que comen y a dónde van a comer, porque podemos infectarnos por mucho que nos cuidemos. Si comemos afuera, somos propensos. Bien, el Necator americano solo se adquiere por vía cutánea. Las larvas filariformes entran activamente en la piel y van a generar, ¿verdad? Lesiones pruriginosas y serpentiginosas también en la región interdigital en los pies. La vida adulta en el intestino puede durar de 5 a 8 años un solo parásito de esto. Es decir, que si por casualidad solo nos infectamos con una o dos larvas, ¿verdad? Y digamos que, por ejemplo, la suerte, nos enfermamos y solo tenemos larvas macho o larvas hembra. Puede ser que no pongan huevos, pero podemos portar esas larvas ahí comiendo sangre hasta 5 u 8 años, pero lastimosamente no suele funcionar así. Casi siempre van machos y hembras dependiendo la cantidad de contaminación que tengan los alimentos o las cosas, ¿verdad? Bien, la epidemiología es una geomintiasis tropical, es decir, es propia, es endémica de nuestros países, ¿verdad? Ampliamente distribuida, y vamos a tener también que está ligada a las zonas rurales con desnutrición, carencia de hierro y defecación al campo abierto, ¿verdad? Bien. La patogenia, tenemos 3 fases de daño: la invasión de la piel, la migración pulmonar y a nivel intestinal, la lesión, ¿verdad?, que ocasiona la fijación de los parásitos. A nivel invasivo en la piel, lógicamente el síntoma más común es el prurito en la región donde han penetrado estas larvas, las famosas mazmorras que les decía en las clases, ¿verdad? Que la gente dice que aparecen por estar mucho tiempo en el agua o en zonas húmedas descalzos, ¿verdad? Y luego aparecen comezones en medio de los deditos que pueden confundirse con infecciones por hongo. Pero luego tenemos que la migración pulmonar puede dar, ¿verdad?, un síndrome de Lofer, como todos los parásitos que hacen el ciclo de Loss, donde podemos tener fiebre, tos, sibilancia, esputo e incluso hipoxemia en algunos pacientes, por inflamación, ¿verdad?, de los tejidos respiratorios. Y por último, pues a nivel intestinal, lógicamente dijimos que la fijación, la liberación del anticoagulante y la hemorragia constante van a generar trastornos a nivel digestivo, ¿verdad? Y también va a generar mala absorción, puede generar úlceras, sangrado y aumento de la eosinofilia en las mucosas y las submucosas. Bien, la pérdida sanguínea diaria por un gusano es aproximadamente de 0.5 ml como máximo, y vamos a tener que induce una anemia microcítica, hipocrómica, ferropénica. ¿Por qué microcítica? Porque como hay una demanda exagerada constante, la médula ósea va a empezar a madurar más glóbulos rojos, pero como la demanda es demasiado alta, todos estos no alcanzan la fase de maduración y se van quedando pequeños, tipo reticulocitos. Y vamos a tener que es hipocrómica debido a la pérdida de hierro. Lógicamente la cantidad de hierro dentro del glóbulo rojo va a disminuir. Como no están bien maduros, van a ser glóbulos rojos pequeñitos, pálidos, y vamos a tener una carencia nutricional de hierro. Y suele darse, ¿verdad?, o aparecer a los meses de iniciada la infección. También aparece una hiperplasia medular, lógicamente por una sobreexigencia a la médula ósea, y en casos severos tenemos insuficiencia cardíaca con degeneración grasa del corazón y del hígado. ¿Y esto por qué ocurre?, dirán ustedes. Bueno, primero puede ocurrir por el contacto de las larvas con el tejido endotelial, y también puede ocurrir porque normalmente la anemia de cualquier etiología puede desencadenar una insuficiencia cardíaca. Entonces, vamos a tener ahí ambas causas como probable origen, ¿verdad?, de un trastorno cardíaco. Por lo que podríamos tener que en casos severos incluso podría llevar a la muerte a un paciente por afectación cardiovascular. Bien, de la dermatitis a la anemia, pues todo va a empezar, dijimos, con la penetración de las larvas filariformes a nivel de la piel, especialmente en la región plantar, pero no es exento que pueda ingresar por la piel de las manos.
Vamos a tener primero la invasión cutánea, luego la migración pulmonar, que suele ser a las 2 semanas después del contacto, produce tos seca, síndrome de Loeffler y neumonitis eosinofílica y la presencia de febrículas o fiebres no de alto grado, ¿verdad? A nivel intestinal nos va a generar dispepsia, anorexia, náuseas, dolor en el epigastrio, diarrea, estreñimiento, melenas, geofagia, que es bien común en los niños y en los adolescentes. Pero ¿por qué desencadena geofagia el parásito? Lógicamente, la persona o el niño está tratando de recuperar las cantidades de hierro y lo busca a través de la tierra, ¿verdad? Bueno, en casos severos, miren lo que dice, la hemoglobina puede llegar a 1 gramo por 100 mililitros de sangre. Puede generar edema de los miembros inferiores, a veces generalizado, que no se dé con diuréticos, pero sí responde al tratamiento antihelmíntico. Sí es llamado en la selva sur de Perú y de Brasil. Realmente los libros o las literaturas, así como el Harrison, ponen límites para el ser humano. Por ejemplo, los libros dicen que un potasio de 2.5 o menor es incompatible con la vida, pero yo ya he visto pacientes con potasio de 1.5, de 1.8. ¿Y cómo es eso posible? Debido a la tolerancia de algo que se hace crónico. Ahora imaginémonos cómo va a vivir un niño con 1 gramo de hemoglobina por 100 ml de sangre. O sea, es prácticamente ilógico, pero el cuerpo se adapta o lleva una fase de adaptación que se genera gracias a la cronicidad de la infección, ¿verdad? Miren, en las mujeres puede generar amenorrea, es decir, ausencia de la menstruación y partos prematuros. En embarazadas se ha observado perturbaciones en la función renal y la presencia de albuminuria o pérdida de proteínas sanguíneas, ¿verdad? Bien, el diagnóstico clínico se basa en la sintomatología, pero realmente lo que necesitamos es un examen directo. Tenemos ahí la observación microscópica directa en las heces. Este parásito, si bien no es de los más grandes de los nemátodos, puede seguir siendo bastante fácil observarlo. Pero tenemos también los métodos de concentración como Willis y Faust, que concentran los huevos para facilitar su hallazgo. Este es el famoso concentrado de S. También tenemos las técnicas cuantitativas como el Stoll y el Catos, que nos van a indicar el número de huevos por gramo de S, que esto, si bien se puede dejar, les puedo decir que es algo terrorífico de imaginarnos que nos reporten, por ejemplo, 70,000 huevos por gramo de S. 1 gramo de S. 1 gramo es el equivalente a un sobrecito de sal, de comida, de lo que vienen en los platos de almuerzo que ustedes compran. Y si encontramos 70,000 huevos por 1 gramo, ¿cuánto habrá en 10 gramos de S? En 15 o en 30, ¿verdad? La carga parasitaria puede llegar a ser muy alta en esta familia y en algunos casos se puede enviar también un coprocultivo especial que se llama Arada mori. Y aquí identifica específicamente al Ancylostoma duodenale o al Necatur americano por la morfología de las larvas filariformes. Entonces, este cultivo ya es una prueba que nos puede servir para diferenciar entre uno y otro. Pero yo, ¿para qué necesito eso? Para nada. Con saber que es una uncinaria, ustedes ya pueden dar un tratamiento y dejar al paciente sanito y corregir las pérdidas sanguíneas, ¿verdad? O corregir la hemoglobina antes de que llegue a hacernos insuficiencia cardíaca. Si ya hace insuficiencia cardíaca, referencia específicamente si es niño para el Bloom, si es adulto para el Rosales. Bien, tratamiento y prevención. El tratamiento antihelmíntico, ¿verdad? Lógicamente se va a hacer cuando encontremos la presencia de larvas o de huevos en las heces. Aquí tenemos que podemos usar el mebendazol, el albendazol, el pamoato de pirantel y el tiabendazol. Recordemos que el mebendazol se deja a 100 miligramos cada 12 horas por 3 días, el albendazol 400 miligramos dosis única y el tiabendazol 25 miligramos por kilo día por 5 días. Y el tratamiento de la anemia vamos a dejar sulfato ferroso de 3 a 5 miligramos por kilo día, máximo de 400 a 800 miligramos, lejos de los alimentos. Y en los casos graves vamos a transfundir a los pacientes, siempre teniendo como límite que no podemos dar demasiadas transfusiones diarias a un paciente por intoxicación con gluconato de calcio. Y también tener en cuenta, ¿verdad?, que en algunos casos el sulfato ferroso, por ejemplo, en los niños no se recomienda porque produce manchas en la dentadura. Entonces, ¿qué se puede dejar?
hierro aminoquelado, que es otra opción, ¿verdad? Y que también es menos dañino para la mucosa gástrica. En otros casos se puede suministrar el hierro por vía endovenosa, el hierro sacarosa, ¿verdad? Se puede suministrar 5 gramos diario por unos 5 días, dar un descanso y tomar un hemograma control en un mes y volver a indicar el tratamiento otros 5 días en los primeros días del mes. Entonces, el seguimiento debe ser muy importante, ya que si, por ejemplo, solo tratamos el parásito, pero no corregimos la anemia, el paciente siempre puede llegar a generar una insuficiencia cardíaca o tener un colapso cardiovascular. De igual manera, determina, ¿verdad?, carencias nutricionales muy severas en los niños que pueden implicar retraso del desarrollo. Bien, la prevención, evitar la contaminación de del suelo con las heces, ¿verdad? Tratamiento de los individuos que tienen parásitos. También tenemos ahí programas de saneamiento básico, agua, alcantarillado y todo eso, ¿verdad? Bien. Veamos sobre la estrongiloidiasis. Aquí vamos a ver que esta es una parasitosis intestinal por nematodos diminutos del género Strongyloides stercolaris, ¿verdad? También puede estar ahí incluido al Fuller Body y al Kelley, que no son comunes. En nuestro entorno, el único que es común es el Stercolaris. Ese es el más común, el que vamos a encontrar en todos lados. Y vemos aquí que tiene una distribución cosmopolita. ¿Qué significa eso en epidemiología, chicos? ¿Qué significa que algo sea de distribución cosmopolita? ¿Cómo? No, que se encuentra en todo el mundo. Por ejemplo, las moscas y las cucarachas. Las cucarachas, ¿verdad?, tienen una distribución cosmopolita, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que el Strongyloides stercolaris lo vamos a encontrar aquí en China, en Japón, en Corea, en Costa Rica, en Panamá, en todos los países del mundo. Bien, tenemos que son del reino Animalia, del subreino Metazoa, filum helmintes, ¿verdad?, nemátoda, y vamos a ver que nos genera la familia del Strongyloideae al Strongyloides stercolaris, ¿verdad? Se aprenden ahí los nombres, por lo menos necesito que se sepan el nombre cabal de la gente, ¿verdad? Nombre y apellido, no me vayan a poner solo la familia o solo la especie. Bien, las 5 formas evolutivas de un solo parásito. Tenemos la larva ratitiforme, la larva filariforme, el macho de vida libre, la hembra de vida libre y la hembra parasitaria. Estos son un poquito más estrictos para desarrollarse, ¿verdad? Son un poquito más complejos. Y vamos a ver que en el caso de la larva filariforme es la forma infectante, ¿verdad? Y para llegar el macho a ser de vida libre requiere 5 mudas desde que es una pequeña larva que acaba de eclosionar del huevo, que es la larva 1. Luego tenemos también que las hembras de vida libre van a caracterizarse por tener 2 úteros con vulva media. Solo originan una generación de Strongyloides stercolaris, es decir, que de una sola hembra solo puede darse una sola postura en el caso de la hembra de vida libre. Y en el caso de la hembra parasitaria, vamos a tener que tiene un extremo caudal redondeado y se reproduce por parentenogénesis, es decir, que no es necesario tener un macho para ella cuando esta ya es parasitaria. Bien. Sobre el ciclo vital tenemos 3 variantes posibles, el directo, el indirecto, que es de vida libre, y la autoinvasión interna. En el caso del directo, la larva ratitiforme eliminada en heces va a desarrollarse en el ambiente hasta formar la larva filariforme, que es infectante, que va a penetrar la piel del pobre prójimo que sufra esta infección, ¿verdad? En el indirecto, aquí vemos que en el ambiente se van a desarrollar tanto machos como hembras de vida libre, que ya vimos, y que estas, ¿verdad?, van a tener una descendencia que va a originar a nuevas larvas filariformes infectantes, siempre recordando que la hembra de vida libre solo puede generar una postura, o sea, una sola generación va a desencadenar. Luego tenemos la autoinvasión interna. Aquí las larvas ratitiformes de la generación parentenogénica se transforman en el lumen intestinal en filariformes y penetran las venas de las paredes intestinales sin salir del hospedador y nuevamente producen otro ciclo infeccioso. Digamos que después de la primera infección, ellos siguen haciendo el ciclo de Loff de manera repetitiva. Por eso es autoinvasión interna. Bien, los aspectos patogénicos y la autoinfección. El Strongyloides stercolaris va a parasitar la mucosa del intestino delgado, con frecuencia al duodeno.
Las hembras expulsan los huevos desde donde eclosionan las larvas raditiformes y la penetración de las larvas por la piel va a producir una lesión circular, lineal o ininterrumpida, que suele desaparecer de 12 a 48 horas después del contacto y no deja ninguna pigmentación ni ninguna descamación. Es decir, que esta penetración de las larvas puede pasar desapercibida por las personas cuando ocurra. El fenómeno de autoinfección explica la persistencia de la estrongiloidiasis por años en pacientes, ya que las larvas filariformes producidas a nivel intestinal pueden alcanzar los tejidos y llegar, ¿verdad?, nuevamente hasta la mucosa o la región perianal, lo que va a generar unas nuevas descendencias de este parásito. Los factores que favorecen a la hiperinfección tenemos la malnutrición, la lepra lepromatosa, cáncer u otras afecciones similares, el uso de corticosteroides y otros agentes de quimioterapia. Las manifestaciones clínicas en el inmunocompetente tenemos la fase aguda y la fase crónica. En la fase aguda, la larva Currens va a producir erupción rectante rojiza que avanza hasta 10 centímetros por hora en la piel, generalmente desde el ano y dura de 24 a 48 horas. Puede producir tos, irritación traqueal, bronquitis y que puede evolucionar hasta inflamar la región de los pulmones. Diarrea o estreñimiento, incluso anorexia y dolor abdominal, que aparecen típicamente 2 semanas después del contacto. La crónica puede ser persistente por décadas, ¿verdad? Han encontrado personas infectadas de hasta 30 a 35 años antes de ser diagnosticados, ¿verdad? Hay síntomas pulmonares como tos y crisis de asma recurrente o sibilancias recurrentes, síndrome de mala absorción, síndrome nefrótico y hepatitis granulomatosa. En los pacientes incomprometidos, ya es otro cuento, ¿verdad? Lógicamente su sistema inmune está deficiente y puede producir una hiperinfección. Aquí el ciclo es más corto y aumenta el número de hembras parasitarias. Hay síntomas pulmonares y gastrointestinales que se exacerban en gran manera y también se pueden observar las larvas en el esputo o la flema de las personas enfermas, ¿verdad? Puede ocasionar ilio paralítico y perforaciones intestinales y puede alcanzar otros órganos o tejidos en el cuerpo, ocasionando también otras infecciones oportunistas como la infección por cándida. Bien, el diagnóstico clínico y el laboratorio. La sospecha clínica, la eosinofilia sanguínea moderada con ocidolor abdominal, diarrea y manifestaciones de la larva Currens. También tenemos los estudios directos, como el estudio microscópico en láminas y el método de Cato-Cas, que tiene menor sensibilidad, las concentraciones de las larvas vivas con métodos de Berman y de Rawi, y que se utiliza más que todo, dice, en países como en Brasil. También la centrifugación y el cultivo en placa de agar para diferenciar bien las larvas filariformes, ¿verdad? También se pueden realizar métodos indirectos como el método de ELISA o el Western blot para anticuerpos específicos, y tienden a sobreestimar la infección activa. La PCR puede complementar la epidemiología de las especies involucradas, pero en general en nuestro país el examen más bueno, bonito y barato es el general de S y un concentrado de S. Bien, el tratamiento podemos dejar ivermectina, tiabendazol o albendazol. La única diferencia es que el albendazol, si ustedes se fijan, ya no va a ser en dosis única, sino que se va a suministrar diariamente por 7 días. ¿Por qué dura más tiempo este tratamiento? Porque estamos hablando de una gran carga de parásitos y una gran probabilidad de autoinfección, además de que este parásito alcanza la mayor cantidad de tejidos posibles. Por lo tanto, tenemos que suministrar el tratamiento por un tiempo más prolongado. Bien, para el cierre, comparamos las oncinarias y las estrongiloidiasis, ¿verdad? Aquí tenemos el agente, la vía de infección, la forma diagnóstica y la manifestación clave de cada una y el tratamiento para cada una de ellas. Muy bien. Bueno, ya solo nos falta un tema, lo vamos a ver rapidito para que no se me desesperen. Yo sé que ya están cansados, pero vamos a terminar. Ya no quiero, van a decir. Vaya. Ahí está. Vamos a ver. Triquinosis. Vale, vamos a ver rapidito. Solo son 9 diapositivas. Y una de portada y una de cierre. Solo son 7, ¿va?
La triquinosis es una zoonosis ocasionada por el género Trichinella. No vayan a confundir la triquinosis con la tricocefalosis, con la trichuris trichuri, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que aquí, de la carne mal cocida al músculo estriado, ¿verdad? Vamos a conocer la biología, la clínica y el control de este nemátodo que se caracteriza por ser intramuscular. Aquí, la triquinosis, o también conocida como triquinelosis o triquiniasis, es una enfermedad también zoonótica, es decir, la adquirimos del contacto con otro animal, causada por un grupo de nemátodos poco comunes del género Trichinella. Los animales infectados no presentan enfermedad evidente alguna. Aquí tenemos 4 términos clave, ¿verdad? Vamos a tener primero que la larva recién nacida va a ser producida por la hembra y vamos a tener la siguiente etapa, que es la larva muscular, o también conocida como L1, que es la etapa infecciosa que vive en la célula muscular. La célula nodriza es una célula muscular parasitada con fuertes modificaciones morfológicas y fisiológicas que permiten al parásito que tenga sustento y albergue durante el tiempo que le ronque la gana. Tenemos la cápsula, que es una estructura de colágeno que va a rodear el complejo larva-célula nodriza en especies encapsuladas. Y por lo tanto, eso permite, ¿verdad?, que clasifiquemos 2 clados del género Trichinella. Tenemos a los encapsulados y a los no encapsulados. Los encapsulados son 5 especies y 3 genotipos intermediarios que infectan a los mamíferos. Tenemos ahí a la Trichinella spiralis, a la nativa, a la Britovis, a la Murrelli y a la Nelsoni. Se aprenden cuáles son encapsulados y cuáles no son encapsulados, ¿oyeron? Porque vaya a ser que venga de verdadero y falso. Y las no encapsuladas tenemos 3 especies, a la pseudospiralis, a la papue y a la zimbabuensis. Ay, ese nombre está bien difícil, van a decir, pero hay que aprendérselo. Estas no encapsuladas infectan a mamíferos, aves o reptiles y se caracterizan por no tener una cápsula de colágeno, ¿verdad? Bien. El ciclo único tiene 2 generaciones en el mismo hospedadero. Vamos a ver que la infección en el humano se infecta por comer carne cruda o mal cocida. Miren, cuidado con lo que andan comiendo afuera y que esté bien cocido. Que contenga larvas musculares triquinas encapsuladas. La fase intestinal se da en el duodeno y las larvas penetran las vellosidades y para el día 2 ya tenemos que han pasado por 4 mudas completas hasta llegar a la etapa adulta. Luego viene la fase, ¿verdad?, de luna de miel. Nuevamente, las hembras y los machos van a copular. Y luego vamos a tener para el día 5 o 6 que las hembras van a depositar en la mucosa a las larvas recién nacidas, que ahí sale abreviado como NBL, o Newborn Larvas, así, para que sepan de dónde salen esas letras. Y estas van a migrar hacia los vasos linfáticos. En la fase muscular, estas larvas bebés recién nacidas van a llegar por vía sanguínea al músculo estriado y penetran activamente y se van a desarrollar en larvas infecciosas o L1 a los aproximadamente 5 días después de este paso. Y pueden sobrevivir, miren, años, hasta 40 años en el humano. Hasta 40 años. O sea, sus papás pueden portar esta larva desde que estaban bichitos y ustedes no lo saben. Entonces, conocer estos agentes causales puede también darnos un poquito de miedo de todo lo que podemos andar en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y todos los cuidados que tenemos que tener con los alimentos. Bien, los datos epidemiológicos globales. La fuente más importante de la infección para el ser humano sigue siendo la carne de cerdo mal cocida. Yo sé que a veces les gustan las costillas, ¿verdad? Que no sé qué, que asadas y todo eso. Hay que tener mucho cuidado. Focos importantes van a ocurrir aquí en Centroamérica, Sudamérica, Asia y Europa. Y cuando los humanos fracasan en el manejo de los animales domésticos y silvestres, la infección se transmite desde el ambiente salvaje hacia el doméstico, a veces mediante animales sinantrópicos. Y pues ahí tenemos algunas características de la prevalencia y la incidencia. Veamos el periodo de incubación y la etapa aguda. El periodo de incubación varía de 2 días a varias semanas según el número de larvas ingeridas. Y vamos a ver que es grave si es menor a 7 días, si es moderada o benigna o abortiva, si es de 14 a 50 días. Y un mayor número de larvas se asocia a una incubación más breve y una enfermedad más grave. O sea, al revés, ¿verdad? O sea, a mayor cantidad de larvas,
hay menos tiempo para que ella se desarrolle, lo hace muy rápido. Y por lo tanto, mayor cantidad de larvas nos genera una enfermedad más grave. Luego tenemos la fase intestinal, donde hay heces diarreicas de 10 a 15 veces al día sin sangre, es decir, que esta es una diarrea bien abundante. Por 4 a 6 días hay flatulencia, dolor abdominal, pérdida del apetito y reflejo, ¿verdad? Fenómeno de autocuración intestinal. Pareciera que todo queda bien después, ¿verdad? Y tenemos que la tríada clásica, para la fase aguda es la fiebre, el edema periocular y el dolor muscular. El edema periocular suele ser simétrico en los párpados y la cara y se desvanece de 3 a 5 días con glucocorticoides. El dolor muscular es de predominio en la región de la nuca, el tronco, las extremidades y aumenta con los movimientos y refleja la gravedad de la infestación. Es decir, a mayor dolor muscular o a mayor encamamiento del paciente, mayor infestación de las larvas. Complicaciones sistémicas, cardiovasculares, neurológicas, oculares y respiratorias y digestivas. Las cardiovasculares, lógicamente, nos puede desencadenar miocarditis, y también puede generar tromboflebitis, trombos o incluso una embolia pulmonar que puede ser mortal. Tenemos a nivel neurológico cefaleas, encefalopatías, hemiparesias, afasias, síndromes cerebelosos y vamos a tener a nivel ocular los edemas y las lesiones vasculares de las conjuntivas y de la uvea con dolor al movimiento ocular, diplopía, exoftalmo bilateral. Ojo, esta enfermedad no produce ceguera. Si produce el edema palpebral y dolor a la movilidad ocular o todas las afectaciones a nivel ocular, es porque afecta los músculos relacionados con el movimiento del globo ocular. O sea, afecta a los músculos como tal. Y por lo tanto, el ojo es uno de los que se ve afectado por ese dolor o por esa afección a nivel del músculo. No es que la persona con esta infección va a quedar ciega o paralizada, que no puede mover los ojos para ningún lado, ¿verdad? Sino que esto puede ser algo transitorio. A nivel respiratorio o digestivo, vamos a tener que puede haber disneas, neumonías, infiltrados del Loeffler, exudados masivos de proteína, necrosis intestinal aguda y las diarreas prolongadas, ¿verdad? La muerte es poco frecuente, pero puede aparecer en adultos mayores de 65 años, principalmente por alteraciones cardiovasculares, o en el caso de que aparezca, ¿verdad?, un trombo o una embolia pulmonar. Bien. La miocarditis y grupos especiales de pacientes. Las larvas de trichinella y las cifras altas de eosinófilos pueden ocasionar una miocarditis fugaz en el músculo cardíaco y el daño del sistema nervioso central puede ser mucho más grave, ¿verdad? En los niños podemos ver los mismos síntomas que en los adultos, pero la mialgia y la diarrea y las complicaciones son menos frecuentes, el cuadro es más leve y es menos duradero, ¿verdad? En las embarazadas puede ser causa de aborto o de un parto prematuro o pretérmino, aunque la mayoría de mujeres infectadas da a luz bebés sanos, es decir, que no hay transmisión congénita del parásito, pero sí la infección puede ocasionar partos antes de tiempo o una pérdida intrauterina. De ahí tenemos en los inmunocomprometidos, que solo se han reportado 3 casos. La gravedad no siempre se relaciona con el sistema inmune. El diagnóstico, tenemos 3 criterios principales. Anamnesis epidemiológica. ¿Diga? Oh, no cargó. Bueno, entonces le puede hacer llegar la presentación. Eso no es problema, ¿verdad? Pueden ir a anotar. Bueno, ni modo, chicos. A los que están en línea le puede hacer llegar la presentación y ahí revisan los apuntes. Sí, me imagino, ¿verdad? Bueno, sigamos. Sobre el diagnóstico tenemos la anamnesis epidemiológica, les decía. Lógicamente, si estamos en una zona donde es común o endémico este agente causal, pues vamos a pensar en eso. La evaluación clínica es el reconocimiento de los signos y los síntomas y también la definición de la forma de la enfermedad. Sobre los análisis de laboratorio podemos encontrar eosinofilia, serodiagnóstico, diagnóstico parasitológico y diagnóstico molecular. El tratamiento puede ser también con mebendazol, albendazol y glucocorticoides, especialmente en los casos que tengamos miocarditis, ¿verdad? Bien, sobre la prevención, lógicamente, educar sobre la salud de los consumidores y los controles veterinarios en las granjas y los rastros. Mucho cuidado con andar comiendo esas carnes
carne de res, de cerdo que destaza allá en el cantón Niña Juana, así, ¿verdad? De manera furtiva. Tengan precaución con eso. Cocinar la carne de manera adecuada, al menos 3 minutos. Y la congelación, ¿verdad? No siempre es segura, especialmente si hablamos de la trichinela nativa y de la Abrotivia. El curado o el ahumado de la carne no garantiza, miren, esto es bien importante, comer carnes curadas o cocidas, por ejemplo, con cerveza, con alcohol, con vinagre, con limón, o comerlas ahumadas, así como cuando les gusta ir a comer tacos, vea que solo van sacando ahí lo de encimita medio cocido. Eso puede ser un poco peligroso y puede tener la presencia de larvas, ¿verdad? Bien, ahí finalizamos. Les voy a hacer llegar las diapositivas a todos los grupos. ¿Preguntas? Los que están en línea. Todo claro como la noche, dicen. Vamos a ver, ahí había un mensaje y no lo